He querido titular esta formación Mujeres y Ciencia, una asignatura pendiente, y pretendo dar algunas claves de los motivos por los que muchas niñas, muchas mujeres no acceden a determinados estudios de ciencia y lo que eso puede implicar. Hay una imagen de una niña con un traje de astronauta, se intuye, hecho de cartulina, mirando quizás a las estrellas y acompañada de esta frase: que nunca te limite la imaginación limitada de los demás, que la anima precisamente a querer hacer o a intentar hacer al menos lo que ella desea. Esta frase es de Mae Jemison, una ingeniera médica y astronauta de la NASA, y cuando hablo de mujeres me gusta enseñarlas, mostrarlas para conocerlas. Ella es Mae Jemison, como os he dicho, médica y astronauta. Fue la primera mujer afroamericana que viajó al espacio en el transbordador espacial Endeavour en el año 1992, y supongo que como mujer y como afroamericana pues tuvo que vencer muchos problemas y muchas trabas. He querido titular, perdón, esta formación la voy a dividir en 4 trozos. Quiero hablar primero de estereotipos, después sobre la percepción del alumnado sobre sus capacidades, de la manera de afrontar los entornos competitivos y también de la falta de referentes de mujeres en el ámbito científico. Así que comienzo con este tema de los estereotipos, y normalmente cuando hago esto en directo lo que hago es pasarme un ratito, aquí no lo voy a hacer, mostrando esta transparencia en el que aparecen 6 personas, cada una de ellas correspondiendo a una actividad: actriz o actor, cantante, física o físico, inventor o inventora, matemática o matemático o modelo. Si queréis pensar un poco sobre este tema, podéis parar un poquito la grabación e intentar averiguar por la imagen que estáis viendo quién representa o quién realiza cada una de estas actividades. Eh, las personas que aparecen, además, las he elegido todas, bueno, en mi opinión, bastante atractivas, y bueno, pues ¿cuál es el pálpito que os da al ver estas imágenes? Continúo. Parad, como os digo, si queréis pensar un poquito la grabación. Y bueno, pues la primera persona que aparece es Edward Flenker, es un matemático. Normalmente cuando hago esto con personas jóvenes, sobre todo, piensan que es el cantante, pero no, es el matemático. Aquí le veis en una imagen ya en una pizarra con haciendo su actividad de matemático. Lo he traído porque efectivamente tiene esta imagen atractiva, ¿no? Está posando de una manera, parece que no es muy normal en un matemático, pero además es un matemático muy bueno, es un especialista en teoría de representaciones, geometría algebraica y física matemática, y trabaja de hecho en un tema muy complejo, lo que se llama el programa Langlands, que son una serie de conjeturas propuestas por este autor, por Robert Langlands, y que se describe como una especie de gran teoría unificada de las matemáticas. Eh, esta persona, insisto, además de ser un matemático extraordinario, es como hombre un hombre atractivo, y además que le gusta posar de semejante manera. La siguiente persona que aparece es Hedy Lamarr, es actriz e inventora, pero la he traído aquí en su faceta de inventora. Ella, bueno, es una actriz de Hollywood muy conocida, nació en Viena, y bueno, comenzó a estudiar una ingeniería. También le gustaba hacer de actriz. Fue una mujer que bueno, provocó una polémica grande porque fue la que filmó fingiendo como actriz el primer orgasmo. Aquello a su familia le dejó muy asustada y le casaron inmediatamente con un coleccionista de mujeres, digamos, ¿no? Este hombre la tenía secuestrada en casa porque era una mujer de gran belleza y no quería que nadie más la viera, y finalmente pues bueno, ella tuvo que huir, huyó a Estados Unidos, donde se dedicó a su carrera de actriz. Pero en esos momentos donde el ejército nazi había invadido su país, ella, con sus conocimientos y gracias también a los conocimientos de un compañero músico, quiso aportar a la lucha contra el ejército nazi, e inventó como veis, esta es la patente de ese invento, una versión temprana de lo que se llama el salto en frecuencia, que es una técnica de modulación de señales. En vez de ser
una manera de captar o de evitar que los enemigos captaran los mensajes utilizando criptografía, que es lo que se ha hecho en muchas ocasiones. Lo que hacía su propuesta era cambiar la frecuencia en los envíos de mensajes de los aliados para que así el enemigo, los nazis, no pudieran escuchar esos mensajes, precisamente porque la frecuencia en que habían sido emitidos era una frecuencia que cambiaba continuamente. La siguiente persona que aparece es Francisco Cipriano, modelo. En muchas ocasiones, cuando se hace esto, mucha gente piensa que él es el matemático, por eso de que está canoso, que es un poco más mayor, etcétera. Y aquí le veis en una actitud, pues eso, como modelo, pues un señor elegante, mayor, pero que también rompe ese estereotipo de que las personas que trabajan como modelos, pues tienen que ser muy jóvenes y muy delgadas. La siguiente persona que aparece es Lisa Randall, es una física teórica. Ella, eh, además de ser una mujer atractiva, como veis aquí en esta imagen, aquí la veis ya delante de una pizarra, es especialista en física de partículas y cosmología. Es una mujer que realmente es una muy reconocida como física teórica que es, y ha trabajado en varios modelos, como pongo allí, de teoría de cuerdas, y además de trabajar en estos temas que intentan explicar el funcionamiento íntimo del universo, es una conocida divulgadora científica y en particular, bueno, ha escrito muchísimos libros sobre la cuarta dimensión, y uno de esos libros ha sido llevado a una ópera de la que ella ha escrito el libreto, y el músico español, el compositor español Héctor Parra ha sido quien ha puesto música a esa obra. Una física hermosa, muy inteligente, en investigación puntera y además una gran divulgadora científica. La siguiente persona que aparece aquí es Alain Delon. Es un actor muy conocido. Ahora es mayor, tiene 80 y pico años. Lo he puesto en una imagen de cuando era joven, y aquí le podéis ver en una imagen de la película El gato pardo con Claudia Cardinal. Y la última persona que aparece aquí es la cantante Barbara Hendricks. Es una cantante de soul, de jazz, de ópera, una cantante muy buena. Aquí está su imagen actual, igual de bella en mi opinión que la imagen cuando era joven. Y bueno, casualmente ella, y me gusta contarlo, estudió un grado de matemáticas, y comentó en alguna entrevista que le hicieron en uno de sus viajes que las matemáticas sirven para todo en la vida, ya que te enseñan a razonar, a resolver problemas, pero sobre todo, ella decía de sí misma que le habían dado disciplina para ella misma, una disciplina que no era para nada opresiva, sino que le facilitaba ser libre. Bueno, si nos quedamos con las tres personas que mm, había utilizado para representar a aquellas personas que hacían ciencia: Edward Frenkel, el matemático; Hedy Lamarr, la inventora; y Lisa Randall, la física. Pensemos en que alguien se nos acerca por la calle para hacer una encuesta, y nos preguntan que digamos quién es, que demos un nombre de un matemático, un inventor o un físico. Seguramente lo harían en masculino la pregunta, con lo cual ya hay un sesgo inicial a la hora de imaginar y de responder seguramente. Bueno, es altamente probable que a esta pregunta, pues muchas personas dijeran el nombre de un matemático varón, desde luego, por ejemplo David Hilbert, que es uno de los matemáticos de más renombre. Es altamente probable que al hablar de los inventores pensaran en Thomas Edison, y desde luego como físico es muy probable que aludieran a Albert Einstein, ¿no? Por cierto, Albert Einstein es el prototipo de científico, ¿no? Un hombre mayor, con el pelo alborotado blanco y con esa mirada, ¿no? Como hacia el infinito, reflexionando, ¿no? Como que siempre están pensando en sus teorías, en su ciencia. Claro, ante estas respuestas, ante esa percepción de quiénes son las personas que hacen ciencia, mucha gente joven, en particular muchas mujeres, pueden pensar que, bueno, la ciencia es una actividad que no les compete, puesto que todo el mundo, ellas mismas seguramente, piensan que la ciencia es una actividad realizada por hombres, por lo tanto, pues ellas no tendrían mucho que hacer en este ámbito. De hecho,
Para un momentito antes de seguir. En todo lo que voy a comentar ahora, independientemente de la manera en que lo cuento, voy a escribir los artículos científicos en los que están basados las afirmaciones que hago. Bueno, pues en este artículo científico, publicado en la revista Science en el año 2017, el gran titular, este es el titular que sacó el periódico El País cuando se hizo eco de la noticia, es que las niñas se creen menos brillantes que los niños desde los 6 años. En este estudio se realizaban una serie de experimentos en los que proponían a niños y niñas juegos para personas, declaraban previamente que unos eran para gente muy trabajadora y otros para personas muy inteligentes, ¿no? Bueno, pues lo que observaron es que los niños varones iban a jugar para los juegos, a esos juegos declarados para personas brillantes, para personas inteligentes. ¿El motivo? Pues probablemente porque a los niños varones en general se les anima y se les dice que intenten hacer cosas porque hay que intentarlo, que no pasa nada si fallas. Esa es la forma de incentivar generalmente a los niños. Sin embargo, las niñas se venían un poco atrás con esos juegos para personas brillantes, y en su mayoría iban a esos juegos declarados para personas trabajadoras. ¿Esto por qué tiene importancia en el tema del que estamos hablando? Porque, como acabamos de decir, si la ciencia está atribuida a varones. ¿Por qué? Pues en parte porque mucha gente piensa que hacer ciencia requiere de una brillantez especial, de ser un genio, de tener capacidades especiales, eso como el momento ajá, ¿no? Pienso mucho y de repente se me ocurre la idea porque soy un genio. Bueno, pues si ese tipo de capacidades se atribuyen en general a los hombres, pues si la ciencia está pensada que o se piensa de manera equivocada completamente, en esto yo no estoy nada de acuerdo, pero como una actividad para personas muy brillantes, y ya las niñas, las mujeres, se empiezan a pensar menos brillantes que sus compañeros varones desde los 6 años, y a medida que pasa el tiempo las cosas empeoran, pues es altamente probable que disciplinas pensadas para gente con una brillantez especial se vengan abajo y decidan no cursar este tipo de disciplinas. Quiero reforzar esta idea con otro estudio, un estudio que se llama The Draw Scientist Test de David Chambers. Es un estudio algo antiguo del año 1983, pero lo quiero reforzar luego con un estudio nuevo. Bueno, pues este investigador, que es de la Universidad de Deakin en Victoria, en Australia, diseñó este test para estudiar las percepciones de niños y niñas sobre lo que es un científico. Quiero recalcar que la palabra scientist en inglés es una palabra neutra. La palabra científico, si se hiciera en español, en mi opinión es una palabra ya que introduce un sesgo, porque aunque mucha gente opina que es el masculino genérico, no deja de ser masculino. Bueno, pues quería conocer al investigador a qué edad aparece la imagen estereotipada de que las personas que hacen ciencia son en general hombres. Bueno, pues con el mensaje ese de dibuja un científico, realizó este estudio entre 4.800 niñas y niñas, más o menos de manera paritaria, en escuelas de primaria, niños y niñas de entre 5 y 11 años de 3 países distintos, y querían que dibujaran a un profesional de la ciencia, ¿no? Analizaban 7 indicadores estándar en esas imágenes: patas, gafas, vello facial, los símbolos de la investigación, del conocimiento, los productos de la ciencia y los lemas relevantes. Y concluyeron que los niños y las niñas comienzan a asumir estereotipos científicos sobre quienes hacen ciencia desde edades muy tempranas. De hecho, de esos 4.800 dibujos que investigaron, solo en 28 de ellos, esto no llega al 0,6% de ellos, aparecían mujeres como científicos, ¿no? Como actores o actrices de la ciencia, y solo los dibujaron niñas. Bueno, como os he dicho antes, se puede pensar que esto es muy antiguo, que las cosas han cambiado, y efectivamente han cambiado. Y en este artículo que veis debajo, de David Miller y su equipo, publicado en el año 2018, hicieron un metaanálisis sobre 5 décadas de estudios sobre dibujo a un científico en Estados Unidos, y bueno, pues como acabo de comentar, vieron que las cosas habían cambiado.
Analizaron más de 20.000 dibujos realizados por niñas y niños de entre 5 y 16 años y, bueno, efectivamente, mm, el estereotipo de que la ciencia es una actividad masculina ha disminuido. Ya el pensamiento de que la ciencia es un reducto masculino, pues parece haberse atenuado parcialmente. Pero quiero mostraros con un poquito de calma cuál es la evolución por edades de esta percepción de que la ciencia es una actividad más o menos masculina. Mirad, los niños y las niñas más pequeños son los que dibujan a más mujeres cuando se pide dibujar un científico. ¿El motivo? Bueno, los investigadores piensan que probablemente porque la, acaban de escolarizarse y aún no tienen ningún estereotipo adquirido. A la hora de que les dicen que dibujen a una personificación de la ciencia, a alguien que es un protagonista de la ciencia, pues probablemente le explicarán lo que es la ciencia, ¿no? Imagino que les dirán, pues se hacen experimentos, se intentan hacer experimentos para conseguir que mejore la vida de las personas, en fin, como se lo tengan que explicar. Con lo cual, el estereotipo de científico, hombre ciencia, digamos, no lo tienen asumido. Sin embargo, a esas edades tempranas sí que tienen ya asumidos estereotipos como, por ejemplo, que los bomberos son hombres o que los cuidados en la casa los realizan las mujeres. En la franja 5 o 6 años, el porcentaje de hombres y mujeres dibujados es el mismo y lo realizan de manera similar niños y niñas. El equilibrio empieza a desaparecer entre los 7 y 8 años. Los dibujos ya empiezan a mostrar a más hombres como científicos. A partir de los 14-15 años, solo el 20% de los dibujos tienen ya a una mujer como protagonista de la ciencia. Además, aparecen otro tipo de estereotipos. Esto está realizado en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues aparece también en los dibujos el estereotipo de que los científicos son hombres blancos o personas blancas y bueno, pues el estereotipo de la bata y de las gafas, ¿no? Como atributo fundamental de los científicos. Desde los primeros estudios, fechados en 1985, el porcentaje de mujeres representadas ha ido aumentando, como he dicho, alcanzando el 28% en los últimos años, en media, en media también las niñas dibujan un 58% de hombres en sus dibujos, es decir, le voy a dar la vuelta, en sus dibujos como protagonistas de la ciencia ellas dibujan a un 42% de mujeres, esto no está mal, a pesar de que todavía tienen a más referentes masculinos como referentes científicos, y el dato que para mí es terrible es el dato de los niños varones. Ellos dibujan un 96% de hombres en estos dibujos sobre científicos y voy a volver a dar la vuelta a la historia. Dibujan solo a un 4% de mujeres como representantes de la ciencia y esto ya es una opinión personal. Creo que se han hecho muchos esfuerzos para como se dice ahora, empoderar a las niñas para mostrarles referentes femeninos. Hay muchísimas actividades que están intentando y lo están consiguiendo con muchos esfuerzos por parte de sobre todo el profesorado de enseñanza primaria y secundaria, el mostrar a estas mujeres que han realizado actividad científica, pero parece que este mensaje no ha llegado a los niños, a pesar de que muchas de estas actividades se hacen en grupos mixtos. En mi opinión, hasta que los niños varones no quieran parecerse a mujeres, no tengan a mujeres como ese modelo, ese referente al que se quieren parecer porque esa actividad que hace esa mujer les parece extraordinaria, yo creo que las cosas no van a empezar a cambiar. Niños y menos niños, hombres en general, necesitan querer parecerse a mujeres, admirar a mujeres por lo que hacen, no porque me cuidan, no porque me quieren, no por ese tipo de cosas. Admirarlas por lo que hacen. Creo que allí es donde tiene que estar el cambio. Además, en estos estudios se muestran que hay dos tipos de estereotipos, los estudios explícitos y los implícitos. Los explícitos son aquellos que bueno, las personas saben que tienen y los declaran abiertamente. Por ejemplo, imaginad que yo pienso
evidentemente es falso, que las mujeres no están bien capacitadas para las matemáticas. Si pienso que eso es verdad, lo digo abiertamente y la persona que tengo enfrente puede rebatirme o no, ¿no? Pero lo pienso y razono porque lo pienso. Y sin embargo, hay unos estereotipos que son peores, los estereotipos implícitos, que son aquellos que todos y todas tenemos porque hemos recibido una formación, una educación sexista, profundamente machista, y no somos conscientes que los tenemos, pero actúan de una manera contundente, poderosa en nuestra conducta y pueden salir a relucir en cualquier momento. Cuando juzgamos a un alumno o a una alumna, lo podemos hacer de manera distinta. Cuando queremos interpelar a un alumno o a una alumna y pensamos que lo estamos haciendo de la misma manera y no lo hacemos. Eso yo lo he comprobado en persona. Yo tengo en el aula, me gusta mucho dejar que la fluya, ¿no? Que la gente hable tal, pero en ese fluir, en esa manera mía de actuar, conseguía que hablaran los chicos, ¿no? Pero las chicas que se retraen mucho más, no son tan rápidas o no quieren mostrarse cuando quieren en el momento de responder, pues estaban mucho más retraídas. Hasta que no fui consciente de eso, no sé si no recuerdo si alguien me lo comentó o lo leí en algún sitio, pues no dejé de actuar de esta manera y ahora lo hago de una manera un poco distinta, fijándome mucho en si hay alguna chica que me parece que sabe la respuesta correcta y entonces la interpelo directamente a ella. Y eso hace que ella se empodere y seguramente que empodere al grupo de chicas que le rodean, ¿no? Bueno, pues esos estereotipos implícitos que todas y todos tenemos, como he comentado, influyen mucho en nuestra conducta, no somos conscientes que los tenemos y son precisamente los que perpetúan esas percepciones, esos sesgos, esos estereotipos que tenemos, en particular, por ejemplo, el que la ciencia es una actividad masculina. Por culpa de esos estereotipos implícitos y sin ser consciente de ello, las personas adultas, familia, profesorado o personas orientadoras pueden transmitir estos sesgos a niños y niñas y apartar en particular a las niñas de algunas asignaturas científico-tecnológicas. Ojo, y a los niños de algunas asignaturas o de algunas disciplinas más vinculadas, por el motivo que sea, a las mujeres. Ojo, más vinculadas por el tema del sesgo. Las típicas frases de fulanito es muy listo y menganita es muy trabajadora calan y refuerzan en muchas ocasiones estos estereotipos sobre las capacidades innatas de los unos y las otras. Es necesario romper estereotipos para que esta niña, que está allí con todo, ¿no? Esta niña que tiene ahí una capa en la imagen de la derecha, que quiere ser superheroína, jugar al fútbol, investigar, todo, lo quiere hacer todo porque tiene todo el derecho. Bueno, pues romper estereotipos no es nada fácil. No es nada fácil porque nuestro día a día en cualquier campaña publicitaria, por ejemplo, de cara a las Navidades, pues aún seguimos viendo esto, a pesar de que, bueno, ahora parece que se han prohibido este tipo de anuncios con juguetes vinculados a niñas y niños, pero bueno, en este anuncio se ve a ella, a una niña, medio embobada la pobre, con una muñeca absolutamente irreal que seguramente ya le está haciendo pensar que las niñas, que las mujeres tienen que ser delgadas de una manera enfermiza, ¿no? Y sin embargo hay un niño allí calculando con un juego de construcción que desde luego parece no, es muchísimo más divertido seguramente. A veces cuando se dice que los niños tienen la capacidad espacial mucho más desarrollada, habría que pensar si esto no tiene que ver con lo que se juega, ¿no? De hecho, está más que comprobado. Luego haré un comentario sobre eso. Incluso este tipo de estereotipos absolutamente sexistas se cuelan en campañas publicitarias como esta campaña de Science is a Girl Thing. Es una campaña de la Comunidad Europea. Yo os he dejado el enlace a YouTube por si queréis verla, os lo aconsejo, es bastante ilustrativa, en el que, bueno, la Comunidad Europea es de hace 10 años, quería promover la ciencia entre las mujeres jóvenes y, bueno, se les ocurrió una campaña publicitaria con todos los asesores y asesoras que tendrán, pues
tuvieron bastante poco ojo, en el que, como veis, Science is a Girl Thing está escrito con una barra de labios y aparecía, bueno, un solo hombre mirando por un microscopio, y las mujeres que aparecían eran 3 chicas bailando, bueno, lanzando pelotitas con maquillaje, con unos tacones, como veis, impresionantes. Y bueno, pues el anuncio duró un día, fue denunciado porque, bueno, pues no hay derecho a lanzar una campaña, aunque tuviera buena voluntad, animar a las chicas a hacer ciencia de una manera tan absolutamente sexista. La campaña Science is a Girl Thing sigue en marcha, pero con una campaña de lanzamiento y unas campañas, pues en este momento, publicitarias muchísimo más moderadas y mucho más estudiadas, por supuesto. A veces, cuando se dice que exageramos un poco cuando pensamos que hay muchos anuncios sexistas, como por ejemplo este que veis aquí, una moto, este es el anuncio de una moto roja, acompañado por una mujer que enseña las piernas, una mujer muy atractiva con unos zapatos rojos a juego de la moto. Bueno, si alguien piensa que este anuncio no es tan sexista, lo que se suele recomendar es cambiar los papeles del anuncio, ¿no? En donde aparece una mujer poner un hombre, y si hacéis esto, y es altamente probable que después de ver a este hombre en esa posición, la misma exactamente que tiene la mujer, os hayáis reído, pues si este os hace gracia es porque el de arriba es un anuncio sexista. Hay que tener mucho cuidado e intentar que no nos cuelen, y sobre todo no transmitir a la gente joven pues estereotipos sexistas en cualquier tema, en particular en el tema de la ciencia, que es del que estamos hablando ahora. Os aconsejo, os he dejado también allí una dirección web. Este tipo de test es lo que se llaman test de asociación implícita. No tienen una valoración científica muy buena, es decir, esto no es ciencia, son test que ayudan a entender, a pesar de que no tengan un apoyo científico enorme, pero pueden ayudar a entender a cada persona sobre esos sesgos que tenemos todos y todas. Son test que hablan de diferentes temas, puede ser del peso, gordofobia, de la edad, edadismo, racismo, sobre diversos temas, ¿no? En particular sobre temas de género. Te hacen preguntas muy rápidas y tienes que asociar, por ejemplo, a una profesión mujer-hombre, cosas de ese estilo. Y como es tan rápido, no puedes pensar y te sale la respuesta, bueno, que te sale sin pensar. Y cuando salen ese tipo de respuestas y observas luego cómo has contestado el test, te hacen pensar sobre aquellas cosas que piensas de ti mismo o de ti misma que no haces y que sí las haces. Yo lo he hecho en alguna ocasión y, y me he horrorizado por las contestaciones que he dado, ¿no? Por esa manera en la que, de una manera, digamos, no reflexionada, pues han salido a relucir cosas que yo pensaba que no tenía. Es muy sano hacerlo y os lo aconsejo muy mucho. Incluso que, si os apetece, lo hagáis con vuestro alumnado en el aula para ayudarles a reflexionar. Me voy con la percepción del alumnado sobre sus capacidades. Y quiero hablaros de un estudio del grupo GENTIC, es de la Universidad Oberta de Cataluña, en el que, bueno, este proyecto, que es el proyecto Estéreo, es un proyecto que estudia el sexismo académico y su influencia en la segregación vocacional. Y lo que intenta hacer es ver la influencia de los roles de género en la motivación académica y la autopercepción de competencias entre estudiantes de educación secundaria. Fue un estudio que hicieron en unos institutos de enseñanza de la ESO y de la ESO, de tercero de la ESO, entre 96 estudiantes. No es un estudio muy exhaustivo, pero bueno, da una muestra de esta bueno, importante, yo creo, de cómo se autoperciben chicos y chicas sobre sus competencias. Y mirad, en esta primera transparencia que os enseño,
aparecen las notas reales y las habilidades percibidas por chicos y chicas. Los chicos están en azul, las chicas están en verde. La primera, donde pone NR, es la nota real que tienen ellos y ellas, y la HP es la habilidad percibida. Están, no sé por qué, con distintas escalas, no sé por qué motivo, pero mirad, en todas las notas, tanto en la parte científico-tecnológica, que está a la izquierda, como la no científico-tecnológica, como veis, en todas ellas sacan mejores notas que ellos, en absolutamente todo, tanto en matemáticas como en tecnología, como en física y química, como en biología, y en la parte no científico-tecnológica exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando se pregunta a estos chicos y chicas, a ellos y a ellas, cuáles piensan que puntúen cómo es la habilidad que ellos perciben que tienen, que ellos y ellas perciben que tienen ellos y ellas, pues piensan que ellos son mejores en matemáticas, ellos y ellas piensan que ellos son mejores en tecnología, ellas y ellos piensan que ellos son mejores en física y química, y luego piensan que ellas son mejores en biología y geología, porque bueno, hay más mujeres de hecho que optan por carreras de tipo biosanitario. Esto es bastante, vamos, yo entiendo que es natural, esa percepción que tienen me refiero, ¿eh? Y luego en la parte no científico-tecnológica, ellos y ellas perciben que ellas tienen más habilidades para este grupo de asignaturas. Cuando se les pregunta en qué materia piensan ellos y ellas que son más hábiles chicos y chicas, pues piensan que ellos son hábiles en educación física, como veis allí con los porcentajes, en tecnología y en matemáticas, mientras que ellos y ellas piensan que ellas son mejores en educación visual y plástica, en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza. Bueno, pues esto ratifica, como pone la transparencia, que los estereotipos de género influyen en la autopercepción de las competencias y en la valoración de las disciplinas en hombres y en mujeres, ¿no? Y cuando se les pregunta el motivo por los que ellos y ellas piensan que ellos y ellas son mejores en cada una de las disciplinas, pues como veis aquí, no me paro demasiado para no alargarlo excesivamente, pues ellos y ellas piensan que ellos son mejores en tecnologías porque es más fácil, porque a ellos se les da mejor las matemáticas, porque es más de pensar, porque ellos son más rápidos, porque a ellos se les da mejor en las matemáticas, cosas de este estilo, mientras que piensan que ellas son mejores en las asignaturas, en las disciplinas que han elegido, pues porque ellas son más trabajadoras, porque a ellas se les da mejor las cosas de plástica, porque ellas son más de estudiar, porque son cosas de memorizar, en fin, se valora en la parte de ellos esa brillantez intelectual, esa especie de genialidad, el que ellos son listos, aunque vaguillos, ahí se detecta, yo no estudio mucho, pero se me da bien, frente a esa parte siempre memorística, de estudio, de que ellas son más trabajadoras y que por lo tanto consiguen mejores resultados en asignaturas que precisan precisamente de el estudio, del orden, de ser más trabajador, de meter más horas, ¿no? Así que bueno, pues ellos y ellas, y esto pues es terrible, opinan de esta manera tan absolutamente sesgada sobre las habilidades que tienen los unos y las otras. Y esto tiene mucho que ver en esas elecciones que realizarán en el futuro sobre disciplinas a estudiar. Algunas personas, sigo un poco con el mismo tema, y este estudio está publicado en esa revista que veis debajo. Algunas personas piensan que las habilidades visoespaciales son propias de los chicos y las capacidades de contar es más propia de niñas, ¿no? Entonces, en este estudio, con una muestra de 1.400 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 13 años, les proponían una serie de tareas de procesamiento matemático, por ejemplo, en una recta de 0 a 1000, pues detectar dónde estaba el 455, por ejemplo. Les hacían hacer, por ejemplo, también actividades de sumar, restar, cosas de este estilo. Bueno, y la conclusión de este estudio fue rotunda. No hay ninguna diferencia en cuanto a la capacidad de niños y niñas para afrontar con éxito tareas matemáticas. Antes, cuando he comentado lo de los estereotipos y lo de los anuncios, cuando he comentado que es más fácil que un chico tenga capacidad visoespacial, a lo mejor por el tipo de juegos a los que ha jugado de pequeño, bueno, es porque en realidad todo este tipo de capacidades se aprenden. Y si se aprenden,
cuanto antes las aprendas, tendrás una mayor facilidad para ver las cosas como las has aprendido. Si tú juegas de pequeño con una muñeca flaca o juegas de pequeño con un juego de construcción, es más fácil que tu visión espacial, tu visión geométrica sea más real en el caso de los que juegan con un juego de construcción. En el estudio se dice que demostrar esta igualdad de capacidades puede tener un efecto positivo sobre maestras y maestros, profesores y profesoras, madres y padres, que a veces subestiman la capacidad de las niñas para las matemáticas. Vuelvo a los estereotipos implícitos. A veces, pienso bien, de manera inconsciente. El efecto negativo que ejerce sobre ellas el estereotipo de que solo los niños pueden ser buenos en matemáticas o en una carrera científica, y esa falsa creencia de que son inferiores las mujeres en su rendimiento matemático frente a sus compañeros varones puede llevarlas a limitarse, a boicotearse a sí misma. En este artículo que cito debajo de Marta Bueno y José Ramón Alonso, que son neurocientíficos, comentan en relación con este estudio que acabo de comentar que cualquier aprendizaje es más costoso sin una motivación que a su vez se refuerce con ilusión y altas expectativas propias y ajenas. Yo tengo que creerme que soy capaz de hacerlo, pero los demás también tienen que creerse que soy capaz de hacerlo. Si no, es muy difícil que consiga realizar una actividad matemática o de cualquier otro tipo si yo no me lo creo, pero es que los que tengo al lado tampoco se lo creen. Esta diapositiva de ahora y un par de ellas que vienen detrás son datos, esto no son estadística, son los datos presentados el 8 de marzo del año 2022, de este año, datos sobre el curso 2019-2020. Se titula Igualdad en cifras, es un informe que se realiza todos los años desde hace 3 o 4, no lo recuerdo, en donde se mira la matriculación en todos los niveles de la enseñanza por áreas, ¿no? Y bueno, los datos del alumnado corroboran que la brecha de género en disciplinas STEM es grande, están dominadas ampliamente por hombres en todos los grados de la enseñanza. Fijaos que el porcentaje de alumnado matriculado en bachillerato presencial, por ejemplo, por sexo y por disciplina es lo que veis allí. Como veis, en ciencias las mujeres son el 47,5%. Bueno, pues esto parece que no está casi en la media, pero en este porcentaje se oculta algo que bueno, que habría que decir, que es que lo conocéis muy bien vosotros y vosotras, mejor que yo. En ciencias en bachillerato está la parte científico-tecnológica y la parte biosanitaria, y el porcentaje de mujeres es muy alto en biosanitario y el de hombres es muy alto en el científico-tecnológico, ¿verdad? Y ellas, las mujeres, están fundamentalmente en artes. Las mujeres son en verde y los hombres en azul, como veis un 72%, y en humanidades con un 65% prácticamente. Por cierto, en la ESO las chicas son el 48,6% del alumnado y en bachiller casi el 54%. En cuanto a la formación profesional, pues como veis en la transparencia, las alumnas son el 29%, casi el 30% en la FP básica, el 43,8% en la de grado medio y el 48% en la de grado superior, pero el porcentaje de mujeres en la rama de informática y comunicaciones no llega al 8%, en fabricación y mecánica no llega, bueno, es un poquito más del 4%, y en electricidad y electrónica pues no llega al 4%. Unos datos realmente terribles. Y si pensamos en estudios de grado, ya en la universidad tiene casi un 56% de alumnado femenino, es decir, estudian más mujeres que hombres en general, en todas las disciplinas, pero fijaos cómo ellas están en una mayoría aplastante en educación, 78% prácticamente, en salud y servicios sociales casi el 72%, frente a un porcentaje en ingeniería
que es un poquito más del 29%. Aquí también hay escondido el que están juntos todas las ingenierías, y ahora está empezando a haber muchas ingenierías relacionadas con lo bioingenierías, y allí hay un porcentaje grande de mujeres, pero en otras ingenierías el porcentaje de mujeres es muchísimo más bajo, y fijaros que en la parte de informática no llegan al 14%. Debería haber más hombres en educación y debería haber más mujeres en informática, desde luego, porque este problema que existe para las mujeres también existe para los hombres. ¿Por qué motivo no puede haber más hombres en educación? ¿Por qué no llama el tema de la educación a los hombres cuando los niños y las niñas tienen que tener también referentes masculinos que les educan desde edades tempranas, ¿no? La educación temprana tiene mucho de cuidado, en mi opinión, y esos cuidados no tienen por qué estar, no deberían estar solo con imagen de mujer. Quiero mostraros esta diapositiva. Está publicado en ese documento que veis debajo. Son datos de nuevo de la evolución del alumnado matriculado en ingeniería informática desde el año 1985 al 2019. Bueno, como veis, el porcentaje de alumnado está bajando. Las mujeres son las verdes y los hombres son los anaranjados. Es una diapositiva en la que, fijaros, desde el año 1985 ya ha habido muchos más hombres estudiando ingenierías informáticas que mujeres, en un porcentaje brutal. Pero la parte de la historia que no está aquí reflejada es que cuando antes de llamarse ingeniería informática era un grado, una licenciatura, mejor dicho, que se llamaba informática, y hubo un porcentaje de mujeres en un momento dado mayor que el de los hombres. Cayó en picado la matrícula de mujeres cuando pasó a llamarse ingeniería. Y bueno, seguramente hay muchos más factores que quizás no comprendemos que actuaron en ese momento, pero esto sigue bajando. Y esto es muy grave porque la ingeniería informática es una de las carreras con más perspectivas de futuro. Y quiero mostraros también la de alumnado de matemáticas. Es el mismo periodo estudiado. Lo cuento no solamente quizás porque yo sé de matemáticas y esto es algo que conozco bien, sino porque en el caso de matemáticas, bueno, está pasando algo que quería llamaros la atención sobre ello. Mirad, desde el año 1985 aquí de nuevo las mujeres son las verdes y los hombres son los anaranjados. Esta carrera ha sido siempre bastante paritaria, en parte porque las salidas de esta carrera han sido siempre vinculadas al ámbito docente, ¿no? Y la docencia está muy feminizada, incluso en la universidad. Va por áreas, pero hay muchas mujeres docentes en el ámbito universitario. Sin embargo, hay un año, a partir del 2004 más o menos, en donde las cosas, hay un cruce en este dato. Creo que este intervalo en donde hubo más mujeres que hombres es un momento en el que bajaron la matriculación prácticamente en todas las carreras universitarias, pero en particular en la carrera de matemáticas, en parte porque ese futuro laboral esperado para ellos y ellas eran la docencia. Fue un momento en el que hubo un parón grande en las oposiciones para enseñanza secundaria sobre todo, y allí pues los chicos decidieron irse para otras licenciaturas con más éxito laboral, y las chicas, bueno, continuaron allí. Así que porcentualmente pues ellas estaban en más presencia que los hombres. Pero a partir del año 2007 o algo así, las cosas de nuevo han vuelto a cambiar. Como veis, de nuevo los hombres empezaron a matricularse más y las mujeres empezaron a matricularse menos, con lo cual la brecha pues se ha hecho más grande. En este momento, y además esto es algo que hemos hablado mucho y que pensamos que es el motivo por el que sucede, fue el momento en que las matemáticas empezaron a ser valoradas socialmente en el sentido de que las empresas empezaban a demandar personas graduadas en matemáticas, personas egresadas, para incorporar en sus equipos. Hasta entonces, en España, los equipos en las empresas se contrataban a muchos ingenieros, en donde, los ingenieros
a pesar de que había ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, etcétera, etcétera, los ingenieros han tenido hasta el momento, hasta hace unos años, una formación muy generalista y sabían de todo un poco, ¿no? Así funcionaban las empresas, pero ahora entra en juego, hace unos años, el modelo un poco más americano, ¿no? En donde en las empresas demandan personas especialistas en cada disciplina, es decir, personas que no saben mucho, que no saben más que de lo suyo, pero saben mucho. Saben mucho de matemáticas, saben mucho de física, saben mucho de informática, cada uno está de biología o del tema de química, del tema que sea. Saben mucho de ese tema aunque no sepan de los demás. Y cada uno interviene en una etapa de esa colaboración científica que se esté realizando. ¿Eso a qué ha llevado? Pues a que la matrícula de las ingenierías haya disminuido y que los chicos, muchos chicos que antes iban a ingenierías, viendo que las carreras como las de matemáticas o la de física tienen una muy buena valoración, hay paro cero y además son personas que demandadas por las empresas, empiezan a matricularse más en la carrera de matemáticas. Sin embargo, las chicas no responden a esta llamada de la misma manera. Ellas empiezan a matricularse un poco menos en la carrera de matemáticas, pensando que la carrera docente quizás no tenga tantas salidas, pero esas carreras tan exitosas sí la tienen, y como ellas se matriculan un poco menos y ellos se empiezan a matricular más, pues la brecha entre chicos y chicas en matemáticas, por ejemplo, está creciendo. Y esto es para pensárselo mucho. Sigo con la manera de afrontar los entornos competitivos. Esto lo voy a hacer un poco deprisa, como en la grabación va a quedar, hay mucha letra en esto que me voy a saltar un poco, lo podéis leer con un poquito más de cuidado. Pero quería hablar sobre algo que está estudiado en este artículo que veis debajo publicado. Nagore Iriberri y Pedro Rey-Biel son personas de economía, de econometría, hacen estudios econométricos basados en datos, ¿no? Entonces, en este estudio que veis aquí, evaluaban un concurso, el concurso de primavera de matemáticas del 2014, que busca, como veis allí, fomentar el interés por las matemáticas entre jóvenes de entre 10 a 16 años. Bueno, es un concurso que se realiza en 2 etapas, según 4 diferentes categorías, dependiendo de la edad, ¿no? 2 etapas, que una es la etapa local y luego ya es la etapa nacional. Perdón, la etapa nacional no, es de la Comunidad de Madrid, pues la etapa más cercana y la etapa un poco más lejana, ¿no? Bueno, pues en esta prueba es una de preguntas de opción múltiple, es decir, es un test en el que si contestas bien cuenta no sé qué, y no es lo mismo no contestar que equivocarse, ¿no? La primera etapa es en la escuela de los estudiantes, donde hay muy pocos participantes y ellos están más tranquilos porque es un grupo familiar. La segunda etapa es a nivel regional, en una universidad pública, y el grupo de participantes que tienen mejores resultados acceden a esos, pero están en un entorno menos familiar. Eso hace que en esta segunda etapa la presión competitiva sea mucho más grande. Las dos fases consisten en pruebas similares y son pruebas anónimas, con lo cual no puede haber ningún sesgo de tipo implícito como el que he comentado antes, porque nadie sabe, poniendo una crucecita, si el que se está presentando es un chico o una chica, ¿no? Bueno, los investigadores utilizan otra serie de informaciones sobre cada estudiante. Es un estudio muy bien hecho, ¿eh? Miran las notas que han tenido el semestre anterior en su centro escolar, miran si son centros concertados, la calidad, digamos, de cada sitio. Además, realizan una serie de entrevistas a chicos y chicas durante el concurso, y bueno, pues ven que en la primera etapa ese concurso tuvo un 56% de chicos, y sin embargo en la segunda etapa pasan a un 66% de chicos. Y entre esos chicos y chicas que pasan a la segunda etapa, ganaron el concurso solo 19, y solamente el 13% de personas que recibieron premio eran chicas. Bueno, pues
Cuando les preguntan por qué se presentan esos concursos, las chicas dicen que porque quieren participar y los chicos dicen que porque quieren ganar. Y el nivel de chicos y chicas cuando se presentan, se me ha olvidado decirlo, es muy similar. Tienen prácticamente las mismas notas. Los autores achacan a que este rendimiento, ¿no?, el que obtengan ellos muchos mejores resultados en esa segunda fase, es seguramente porque ellos están más aclimatados, más adaptados a los entornos competitivos e incluso que ellos se crecen, los chicos, ante este tipo de competiciones, cuanto más competitivas, pues parece que a ellos les pone más, ¿no? Así que la pregunta es, ¿afecta la presión de manera negativa a chicas en mayor medida que a los chicos? ¿El rendimiento de las chicas en situaciones competitivas es peor? La presión es un aliciente para ellos. La familia y el profesorado estimulan de manera distinta a chicos y a chicas. Quizás con este tipo de concursos, este comentario es mío, esa búsqueda de talento, ese incentivo, esté olvidando al talento matemático femenino y solamente encuentre al talento matemático masculino en una prueba que está hecha a imagen y semejanza de lo que funciona bien para los chicos. Y termino con la falta de referentes. Me gusta hablar de los premios Nobel. En la prensa tradicional no se habla mucho de ciencia en general, aunque estos últimos años con la pandemia se ha hablado bastante, pero seguramente se habla de un premio como un premio Nobel, con un premio muy prestigioso, y allí salen noticias de este tipo, ¿no? Quien ha ganado el premio Nobel en las disciplinas que sea. En el caso de la ciencia, mirad, los premios Nobel, perdonad, se otorgan desde el año 1901. En estos 121 años, los del 2022 todavía no se han otorgado, pues los premiados, en fin, la diferencia entre premiados y premiadas es absolutamente contundente. Se ha premiado 885 veces a hombres, con 882 hombres premiados. Hay hombres que han recibido más de un premio. 59 veces a mujeres, con 58 premiadas. Marie Curie tuvo un premio Nobel en química y otro en física, bueno, y 26 veces a organizaciones. Y me voy a quedar solo con la parte de ciencia. 12 mujeres han recibido el premio de fisiología o medicina, no llega al 6% de personas premiadas, 7 de química, no llega al 4%, y 4 de física, no llega al 2% de personas premiadas. En el año 2021, ninguna mujer fue premiada con un premio Nobel en ninguna de estas tres disciplinas. El año anterior fue un año maravilloso, el año 2020. Una mujer recibió el premio Nobel de Física, con lo cual se pasó de 3 mujeres premiadas en toda la historia de los premios Nobel a 4, y 2 mujeres, la mujer que ganó el de Física fue Andrea Ghez, por cierto, y 2 mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, ganaron el premio Nobel de Química. Pero ni siquiera en el momento de ganar un premio Nobel la manera de tratar en prensa a mujeres y hombres es la misma. Mirad, este fue el titular de la agencia EFE hablando de esta noticia. Histórico. 2 mujeres ganan el Nobel de Química por reescribir el código de la vida. Hay 2 cosas que a mí me chirrían bastante. Primero, el histórico, parece como que, bueno, histórico, esto no va a volver a pasar, ¿no? Ha pasado, pero como que, bueno, esto no volverá a suceder. Desde luego esto no lo hubieran dicho con los hombres, porque no habría sido histórico. Y luego pone, 2 mujeres ganan el premio Nobel de Química. Nunca, si hubiera habido 2 hombres, hubieran eliminado su nombre. Habrían puesto el nombre completo o quizás el nombre y el apellido de esos 2 varones que hubieran ganado el premio. Sin embargo, a ellas se las invisibiliza al eliminar su nombre de la noticia. Podían haber quitado el histórico de delante y en vez de poner 2 mujeres, haber hablado de Jennifer Doudna y de Emmanuelle Charpentier. Aquí se las invisibiliza, a pesar de que han sido ganadoras de un premio Nobel. No hay referentes de mujeres de ciencia, bueno, yo diría que de nada, pero no hay referentes de mujeres ni en los libros de texto, ni en los manuales, ni en los juguetes, ni en el espacio público. Y hay muchas campañas puntuales, el día 11 de febrero, el día
yo qué sé, iniciativas como una ingeniera en cada cole, en las que todas y todos participamos, seguramente en mayor o menor medida, que pueden ayudar al alumnado pues a cambiar la idea de las personas que hacen ciencia, ¿no? A conocer a mujeres que, bueno, cercanas a lo mejor, si pueden ir mujeres jóvenes a mostrar pues que son ingenieras a lo mejor y que pueden bueno, contarles, que les cuenten en primera persona pues qué tipo de actividades hacen o hablarles de referentes de pioneras, bueno, pero eso que parece que ha hecho que aumente el referente de mujeres científicas entre las niñas, no lo ha conseguido tanto entre los niños, pero son campañas puntuales. Es importante, y quiero presentar esta iniciativa que quizá conozcáis, introducir a las mujeres no como actividades solamente en campañas puntuales, como actividades extraescolares, digamos, en la campaña del 11 de febrero o ese tipo de cosas, sino introducirlas dentro de los, no sé si los libros de texto o dentro del propio currículum. Es decir, introducirlas cuando se hable de química, pues si hay una mujer que ha aportado con cualquier invento, con cualquier aportación, con cualquier descubrimiento a esa actividad, esa parte de la química de la que se esté hablando, incorporarla como una de las personas que ha hecho esa aportación. Nombrarla cuando se esté hablando, yo qué sé, de química orgánica, de una reacción, pues una mujer que hizo una aportación en este sentido fue tal, de la misma manera que se habla de hombres. En esto está trabajando este proyecto Women's Legacy, es un proyecto europeo en el que Ana López Navajas es la persona que lo lleva y pues en este proyecto lo que se está haciendo es hacer unidades didácticas con eh, digamos, grandes repositorios de mujeres en todas las áreas del conocimiento para incorporarlas precisamente en esos contenidos educativos que se imparten en el día a día en la aula. Es, como dice en la transparencia, recuperar el patrimonio cultural de autoría femenina que nunca nos han contado. ¿Y es realmente importante que haya más mujeres en ciencia? Es importante porque a lo mejor hay gente que opina, pues bueno, dejad a cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, si dejamos a cada uno que haga lo que quiera, los sesgos son los que ganan, como hemos dicho. Es la cultura, son los estereotipos. Pero, bueno, realmente es importante porque sí, en primer lugar, porque las mujeres merecen realizar una actividad como la actividad científica tan gratificante y que, bueno, tan esforzada también, pero que puede hacer que tú, tu actividad, eso que estás realizando en tu día a día, pues te llene y te haga gozar, ¿no? Con una disciplina como con cualquier otra, pero muchas mujeres están perdiendo ese goce. Y además, como es bien conocido, porque es importante introducir la perspectiva de género en ciencia. Y para que haya perspectiva de género en ciencia, tiene que haber mujeres. Hay unos ejemplos muy conocidos, creo ya. Voy a contar unos cuantos rapidísimamente. Por ejemplo, hasta hace poco se pensaba que las mujeres morían sobre todo de enfermedades relacionadas con el aparato reproductor, cánceres de ovarios o de pecho. Sin embargo, todas las personas, hombres o mujeres en el mundo, mueren fundamentalmente por enfermedades cardiovasculares. En el caso de las mujeres, ellas fallecen más que los hombres. Y el motivo es porque, por ejemplo, en el caso de los infartos de miocardio, hay una serie de síntomas que se llaman atípicos, que son más frecuentes en las mujeres. Esos síntomas que muchas veces se reconocen en los hombres, de dolor en el pecho que irradia hacia el brazo, que son síntomas que todo el mundo reconoce, bueno, o un facultativo como un síntoma de un posible infarto, las mujeres a veces no los tienen más bien malestar, náuseas, cosas de este estilo, y cuando acuden a un hospital, pues puede suceder que la persona que esté allí en urgencias no reconozca eso como un infarto, le dé un ansiolítico y la mande para casa. Para cuando regresa porque su infarto ha avanzado, pues a lo mejor ya no tiene remedio o el corazón se ha necrosado ya excesivamente.
Este es otro ejemplo, un ejemplo ya de ingeniería, en donde, pues bueno, hasta los años 60 parece que mucha gente no se había dado cuenta de que, por qué que los cinturones de seguridad, perdón, estaban adaptados a un cuerpo masculino, ¿no? A estos muñecos que tienen un tamaño de un hombre de 1,80 m, de una cierta constitución física, ¿no? Adaptado al modelo genérico que es el modelo masculino. Parece que muchas mujeres en accidentes de tráfico no excesivamente graves morían cuando saltaba el airbag al chocar el airbag contra el vientre, y muchas veces los fetos fallecían, ¿no? Hasta que no entró la perspectiva de género y se dieron cuenta que había que adaptar esos cinturones, pues las cosas no han empezado a cambiar. De hecho, en Estados Unidos el 80% de los medicamentos que se retiran son porque tienen efectos secundarios adversos en mujeres. Por ejemplo, imaginad un medicamento para dormir, están calculados para un hombre de unos 80 kilos. Si yo, que no llego a pesar 50 kilos, me tomo ese somnífero, pues seguramente a la mañana siguiente no estoy suficientemente bien porque mi cuerpo no lo ha metabolizado por completo y me puede llevar a tener, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? Así que, pues bueno, esto es debido en parte no solamente a que el modelo de lo que es un ser humano es un modelo de lo que es un hombre, sino que muchos estudios se han realizado desde los ensayos clínicos hasta los modelos los ensayos con ratones, con ratones macho, y esto hace que haya diferencias en los resultados si se hiciera con ratones machos y hembras y con ensayos clínicos entre hombres y mujeres. Esta perspectiva de género, impulsada sobre todo por mujeres, porque la ciencia, sobre todo la ciencia médica, ha ignorado mucho a las mujeres, se puede paliar, insisto, con más mujeres. Es importante que haya más mujeres y sobre todo diversidad de perfiles, no solamente más mujeres, sino más personas de raza negra, más personas yo que sé, cualquier tipo de diferencia, ¿no? Con discapacidades físicas, en fin, equipos multidisciplinares y diversos son importantes para que se haga una mejor ciencia. Y, por ejemplo, también los hombres estarían mejor tratados porque los hombres también padecen cánceres de mama y porque los hombres también. Se comenta que el 70% de los empleos del futuro aún no existen, ni siquiera nos imaginamos cuáles van a ser, pero tendrán que ver con la tecnología, sin ninguna duda. Y en ellos tiene que haber mujeres liderando, tiene que haber mujeres porque la tecnología no solo puede estar hecha a imagen y semejanza de los hombres. Lo que interesa a las mujeres tiene que estar representado porque ellas lideran los estudios y deciden en qué se invierte el dinero y qué tecnología es la que tiene que funcionar. Pero con los datos actuales la brecha es inevitable. ¿Qué se puede hacer? Entiendo que lo obvio, algo que seguramente hacéis todos y todas en vuestra aula, no soy yo nadie para decíroslo, pero quiero repasar. Evitar que el alumnado tenga una percepción negativa sobre sus propias capacidades en diferentes materias, potenciar el trabajo del alumnado de primaria y secundaria en grupos de chicos y chicas, grupos mixtos, donde se destaque el valor de la diversidad sobre los clichés sexistas, trabajar el sexismo en el aula, entre no solamente el alumnado temprano, sino también con sus familias y profesorado, para evitar que los estereotipos sean tan influyentes en la motivación de niños y niñas por materias tradicionalmente asociadas a hombres o mujeres. Hacer un poco de reflexión sobre la manera en que tratamos como docentes a nuestros niños y niñas, a los chicos y chicas durante la clase, y hablar también del espejismo de la igualdad, en mi opinión. No elegimos con libertad. Cuando se dice a veces, pues dejad a las chicas que elijan lo que quieran, si eligen esto será porque les gusta. Hay que reflexionar el por qué tenemos los gustos que tenemos. Los gustos se fabrican. Los gustos se fabrican por todos esos estereotipos que vamos recibiendo durante nuestra educación. Así que eso hay que tenerlo también muy, muy presente. Termino ya con esta pequeña lectura de Marta Buenosaz y José Ramón Alonso, estos neurocientíficos de los que os he hablado antes, que dicen lo siguiente.
Es indispensable apreciar la variabilidad del cerebro humano, la neurodiversidad, y ser conscientes, sobre todo como educadores, de que no existen dos clases de cerebros, uno de mujeres y otro de hombres, sino uno solo, estructurado como un mosaico en el que prevalecen aspectos comunes. Desde este hecho científicamente probado, una educación personalizada evitaría injusticias y sesgos en la formación de niños y niñas, con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa. Al aceptar este mosaico irrepetible que constituye el cerebro humano, tomemos en cuenta las diferencias individuales y pongamos el foco de atención en una educación más equilibrada, inclusiva y equitativa. Ojalá, de verdad, esto sea así. Muchísimas gracias.